Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde empezamos el tema 3, las progresiones. Bueno, pues antes de estudiar una progresión, que vamos a ver que las vamos a estudiar de dos tipos, progresiones aritméticas y geométricas, lo primero que vamos a ver que es una sucesión, ¿vale? Y una sucesión es un conjunto de números ordenados, ¿de acuerdo? Es un conjunto de números que tienen un patrón o un orden determinado. Por ejemplo, en el ejemplo que veis aquí en pantalla, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, etcétera. Bueno, pues es un conjunto de números que van en un determinado orden. En este caso, bueno, pues se van sumando de 5 en 5 al número anterior. Bueno, es importante para este tema en concreto, que no es que sea un tema difícil, pero es un tema que os genera confusiones, sobre todo yo creo que es por la terminología que se utiliza, que no la tenéis muy clara, ¿vale? Entonces, prestar atención ahora, ¿vale? Y tomar nota de esto porque va a ser importante para el resto del tema. Bueno, pues a cada uno de los números que yo tenga se llaman términos, ¿vale? Por ejemplo, el 8 es el primer término de esta sucesión, ¿de acuerdo? Las sucesiones se suelen representar por letras, S sub 1 sería una primera sucesión, ¿vale? Que estaría formada en este caso por los números 8, 13, 18, 23 y así sucesivamente. Y cada uno de los números se llama término, ¿de acuerdo? Es importante. Nosotros los términos los vamos a representar por la letra A, ¿de acuerdo? Y la posición del término en la sucesión la voy a indicar con un número que va acompañando a la A un poquito más abajo, es decir, con un subíndice. Entonces, como el 8 es el primer término, va a ser el A sub 1, porque es el término que ocupa la primera posición. El 13 será el A sub 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, el 33 será el término A sub, entonces miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es el término, perdonad, que ocupa la sexta posición. De forma general, ¿vale? Cuando yo quiero decir que hay un número indeterminado de términos, esa indeterminación se representa por la letra n, ¿de acuerdo? Que quiere decir cualquier posición, ¿de acuerdo? Dependiendo del valor de la n, pues será la posición que indique un término, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a las sucesiones y a la terminología. Repito, es importante que lo tengáis en cuenta. A es el término y sub 1, sub 2, sub 3, etcétera, es la posición que viene representada por la letra n, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo que ¿cuál es el término cuya posición es n igual a 4? Bueno, pues será el término A sub 4, porque la posición me la indica la n, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a mi ejemplo y miro cuál es el término que ocupa la posición 4. Pues el 23. Bien, esto en cuanto, bueno, un poquito de terminología. Vamos a ver qué es la regla de formación. La regla de formación es un criterio que se utiliza para obtener todos los términos de una sucesión. Por ejemplo, en la primera sucesión que yo veo aquí, todos los términos se van obteniendo al multiplicarse el anterior por 2. Entonces, la regla de formación es, cojo el término anterior y lo multiplico por 2. En el segundo ejemplo, pues ¿cómo voy obteniendo todos los términos? Bueno, pues la regla de formación es restando 4 al término anterior, ¿de acuerdo? Es decir, voy restando 4 a los otros términos. Y en esta de aquí, bueno, pues la regla de formación es que yo para un término sumo los dos anteriores. Fijaros que para obtener 7 sumé 4 y 3. Para obtener 11, 7 y 4. Para obtener 18, 11 y 17. ¿Vale? Entonces la regla de formación es el criterio o cómo yo hago para obtener los diferentes términos. Bueno, visto esto, vamos a ver lo que es el término general. Y el término general es una expresión algebraica, es decir, una fórmula, dicho de algún modo, en el que nos va a permitir conocer un término si yo conozco su posición. ¿Y qué letra me indicaba la posición? Pues la letra n, ¿de acuerdo? La letra n, en este caso, me va a indicar la posición y el término general se representa por a sub n, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar
¿Cómo yo podría saber un término cualquiera conociendo su posición? Vale, con este ejemplo que tenemos aquí, que yo sé que se van formando de 5 en 5. Entonces, si yo sé que a su n, ¿vale?, va a ser 8, perdón, y a 8 le voy a tener que sumar el número de veces que yo cambie la posición. Es decir, si cambio la posición una vez, le tendría que sumar 5 para obtener el 13. Si cambio la posición 2 veces, tendría que sumarle 10. Eso ya lo veréis, ya lo veremos más adelante cómo lo podemos calcular de una forma más sencilla, pero vendría dado por la posición que ocupa, le resto 1 y lo multiplico, en este caso, por 5. ¿Por qué? Vamos a hacer la operación, en este caso de aquí, a su n va a ser, cuando digo voy a hacer la operación, voy a quitar paréntesis de aquí, entonces va a ser 8 más n por 5, 5n, y n menos 1, menos 5. Entonces si yo ahora sumo el 8 menos 5, me queda 3 más 5n. ¿De acuerdo? Entonces el término general para esta sucesión a su n es 3 más 5n. Por ahora no os preocupéis cómo yo lo hice, ¿de acuerdo? O sea, simplemente fijaros que yo ahora tuve una expresión en la que me dan la n y con la n yo puedo sacar los diferentes términos. Por ejemplo, cuando n vale 1, si n es 1 sería la primera posición. Entonces, si yo sustituyo a su 1, va a ser 3 más 5 por 1, es decir, 3 por 8, ¿de acuerdo? Si n es 2, la posición 2 va a ser a su 2, es igual a 3 más 5 por 2, 5 por 2, 10, más 3, 13. Fijaros que voy obteniendo los diferentes términos. ¿Que n vale 10? La posición décima. Bueno, pues a su 10 va a ser a 3 más 5 por 10, que es 53. ¿Que n vale 100? Vale, a su 100 va a ser 3 más 5 por 100, en este caso 503. ¿Veis la utilidad que tiene conocer el término general? Bueno, pues efectivamente la utilidad es que me permite conocer un término cualquiera simplemente con la posición. Es decir, en este caso no tendría que ir sumando de 5 en 5 hasta llegar al término 100. ¿De acuerdo? Entonces, repito, porque os vais a confundir y no quiero que pase. N, en este caso, me indica la posición. ¿De acuerdo? Y la es el término. A su 1 el primer término, a su 2 el segundo término, a su 10 el décimo término y a su 100 es el término que ocupa la posición 100. Vale, repito, en este momento no me importa que no supierais cómo hice para calcular el término general. ¿De acuerdo? Si lo pensáis un poco e intentáis encontrar la lógica, pues mejor. Si no, no pasa nada, porque es un caso concreto de unas sucesiones que vamos a estudiar en los siguientes vídeos. Y el término general depende de cada sucesión, ¿vale? Entonces no es importante en este momento que os quedéis como yo descubrí el término general. Simplemente nos quedamos que el término general es una expresión que me permite conocer los diferentes términos si sé la posición que ocupa, es decir, si sé la n, ¿vale? Y por último, la sucesión recurrente es una sucesión en la que yo necesito conocer los términos anteriores para conocer un término nuevo. En este caso de aquí, esta que veis aquí es una sucesión muy famosa, que es la serie de Fibonacci. Os dejo para vosotros que busquéis en internet, ya de paso que estáis viendo este vídeo, por qué la serie de Fibonacci o la sucesión de Fibonacci es tan famosa. ¿Dónde la podemos encontrar en la vida real y en la naturaleza? Bueno, ¿y por qué es una sucesión recurrente? Porque fijaros que yo para obtener el 2 sumo los dos anteriores, sumo el 1 y 1, me dan 2. Ahora para obtener el 3, sumo 2 y 1, 3. El 5, 2. Y 3, 5. El 8, 5 y 3. Y así sucesivamente. Entonces, a su n va a ser a su n menos 1 más a su n menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco el término en una posición n, va a ser la suma de la posición anterior,
Es decir, imaginaos que fuese 10, pues va a ser la posición 9 más el anterior al anterior más. Es decir, la posición, si fuese en el ejemplo que puse antes de 10, en el primer término este de aquí sería 9 y ahora 10 menos 2, 8. ¿Vale? Fijaros que para obtener el 10 tengo que sumar el 9 y el 8. Esta es una sucesión, se llama recurrente, ¿de acuerdo? Porque necesito conocer los términos anteriores para conocer un término nuevo. Y este es un caso concreto de la serie de Fibonacci, ¿de acuerdo? Que hay otras sucesiones recurrentes que, bueno, no, en este momento no las vamos a mirar. Vale. Bueno, pues vamos a dejar por ahora este vídeo. Por favor, tener claro los conceptos, que son los términos, la posición y el término general y todo esto que vimos en este vídeo, que es muy importante para los siguientes. Vale. Venga, pues lo dejamos aquí. Un saludo. Chao.